Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bendiciones a todos ustedes, la hermana Luz de Martínez con ustedes para compartir una enseñanza acerca de la guerra espiritual. Amados hermanos, 4 puntos quiero conversar con ustedes en esta noche. Y el primero es acerca en este seminario de guerra espiritual, es que el primer punto es hay que entender que hay una guerra espiritual. Efesios 6:12. Todo hijo de Dios se constituye en enemigo de Satanás o enemigo del reino de las tinieblas. Por ende debe ser un guerrero espiritual. Y cuanto más si es un intercesor. Pero no estamos solos, así que no temáis ni os amedrentéis en medio de la guerra, dice la palabra en Deuteronomio capítulo 31, el verso 6 y el verso 8. El segundo punto general que quiero tocar en esta noche es: en la guerra espiritual aprende a identificar al enemigo. Identifícalo, cuáles son sus tácticas y cómo pelear realmente. En el tercer punto general, ¿cuál es nuestra estrategia? Dios no nos manda a la guerra, sino nos provee y nos da estrategia. Y cuarto punto, un principio de guerra es: nunca negocie con el enemigo. Quizás no podremos por el tiempo cubrir los 4 puntos, pero hasta donde lleguemos en la media hora para edificar nuestras vidas, y el siguiente jueves, Dios primero, terminamos el tema que nos compete en este día. De manera de introducción, lo primero que debemos entender, hermano, todo guerrero del Señor, todo intercesor debe entender que hay una guerra espiritual que pelear. No podemos ir para atrás, no podemos decir que no. Desde que usted se convirtió a Jesucristo y yo, nos constituimos en enemigos del reino de las tinieblas. Así que hay una guerra que hay que pelear. Y el intercesor, el guerrero, debe comprender que hay que pelearla, porque todo intercesor se vuelve un guerrero. Quizás al inicio no lo sea, pero le va a tocar hacerlo con el transcurso del tiempo. Entonces, Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ni contra principado. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad. Ahí está clarito, hermano. Tenemos una guerra, hay que enfrentarla. Nosotros, en primera de Pedro 2:9 dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces hay dos reinos: el reino de Satanás y los reinos espirituales, el reino de Satanás y el reino del Señor, o el reino de Dios. Y todo guerrero tiene que aprender a pelear. Aún todo cristiano tiene que aprender a pelear. Nos sacó el Señor de esas tinieblas y nos trajo su luz admirable. Debemos procurar sacar a aquellos que están todavía en esas tinieblas, orando para que la venda caiga y salgan del pecado. Y eso es guerra espiritual, hermano. Orar, interceder, pelear la buena batalla. Pero ¿sabe qué? No temáis ni nos amedrentemos de la guerra. ¿Sabe por qué? Dios nos da una palabra de aliento en Deuteronomio, el capítulo 31, el versículo 6 y 8, dice de la siguiente manera: esforzaos y cobrad ánimo. Esforzado habla de hacer fuerza, habla de ir más allá. Y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. El verso 8 dice: y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temáis ni te amedrentéis. Si usted ve, son muy similares los dos versículos. Es una promesa que Dios le dio al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra de Canaán, la cual él ya había dado la victoria, pero ellos tenían que conquistarla. Y al guerrero Josué, que fue sucesor de Moisés, y en la sucesión o en la toma de sucesión, le da Dios esta palabra a Josué diciéndole que él iba delante de él, que estaría con él, que no lo dejaría, que no lo desampararía, que no tuviera miedo de ellos ni se intimidara. Porque el enemigo va a tratar de intimidar, hermano. El enemigo va a tratar de que tengamos miedo. Y hay veces que va a lograr eso, pero no nos quedamos allí, sino que tomamos la palabra y nos acordamos de lo que Dios nos decía y vamos a su palabra. Por eso es muy importante. Me llamó mucho la atención a lo que decía el pastor Alexander el jueves pasado, que en una ocasión iba a viajar a Chiriquí y se llevó un versículo en la mente, lo meditó, lo memorizó, lo analizó, lo leía y lo meditaba y lo traía a la mente una y otra vez durante las 6 horas de viaje aproximadamente o más. ¡Wow! Eso me llamó la atención. Porque ciertamente es así, hermano. Hay que meditar la palabra y cada vez entre más la medita, más se queda, más se entra, se entroniza en nuestra vida y hace el efecto para el cual Dios la ha dejado. Entonces, es una promesa tremenda que Dios le dio al pueblo de Israel y a Josué, y nos las podemos tomar para nosotros también, porque nos constituimos en guerreros en el reino de Dios para enfrentar el reino de las tinieblas. Entonces, todo buen soldado
todo buen soldado del Señor, todo buen cristiano, todo intercesor debe primeramente comprender, entender que tenemos armas espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. No son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces debe aprender, conocer las armas, usarlas y aprender a usar la armadura de Dios también, la cual es poderosa y Dios nos dejó para que podamos enfrentar la batalla. Entonces, el Señor dentro de esas armas poderosas nos ha dejado la oración, ¿verdad? La palabra de Dios, el ayuno, la alabanza, una de las armas poderosísimas que tenemos también. Bueno, todas son poderosas, hermano, pero la alabanza va rompiendo, hermano, va quebrantando y destruyendo. Dentro de esas armas está el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. La sangre de Cristo. Atar y desatar y ponerse de acuerdo. Regreso para repetírsela por los que están tomando nota. Se me va un poco la onda porque yo estoy más acostumbrada a predicar que a enseñar. La oración, la alabanza, el ayuno y la palabra de Dios. El nombre de Jesús, la sangre de Cristo, el atar, el desatar y el ponerse de acuerdo. Mateo 18, 18 y 19. Entonces, el intercesor tiene que ponerse de acuerdo tanto con el Espíritu Santo como con otros intercesores. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, amados hermanos, si usted está aquí en esta noche, es porque el plan de Dios es que usted se vuelva un guerrero fuerte. No digo que no lo haya sido. Hay personas con más edad que yo y quizás mucho más años en el Señor y son guerreros y guerreras de Dios, de ayuno, de oración y de intercesión. Toda la iglesia debería ser así, hermano, pero lamentablemente no todos lo hacen. Algunos dicen que interceder es un don. Bueno, Dios sabrá, pero todos somos llamados a orar y a interceder. Entonces, somos comisionados. Si usted está aquí es porque Dios lo comisionó, porque Dios lo llamó. Y quizás hay algunos de ustedes que son jóvenes y han oído mucho esto de guerra y de intercesión y da cierto grado de miedo y cierto asunto. ¿Sabe, hermano? Sí da. Por eso el Señor dice, no temáis, no te amedrentéis. Pero ¿sabe qué? Dios siempre está contigo. No te dejaré ni te desampararé. Yo tomé esa promesa de que el Señor me trajo a sus pies, me la dio en el momento de guerra más difícil y me llevó hasta donde me tiene el día de hoy a ser una guerrera de Él. Pero siempre, hermanos, reconociendo que es Dios. Yo solo soy un instrumento. Bien, saliendo de la introducción, entremos en el segundo punto, que es el punto general, que vamos a trabajar fuerte. ¿Qué es la guerra o en la guerra espiritual qué hay que hacer? Hay que identificar al enemigo. Primero, identifíquelo. Segundo, conozca sus tácticas. Y tercero, conozca cómo pelea realmente. Cómo pelea realmente. ¿Quién es el enemigo? El enemigo de los cristianos es Satanás y sus demonios. Estamos claritos, ¿verdad? Eso lo sabemos. Efesios 6:12, Isaías 14, versículo 12 al 14 y Judas 6. Enemigo significa fuerza hostil y poder que tiene efecto destructivo. Enemigo significa fuerza hostil y poder que tiene efectos destructivos. O sea, Él no va a ser nuestro amigo, hermano. Nunca lo va a ser. Él es nuestro enemigo. Nosotros somos sus enemigos. Tenemos al principal que va delante de nosotros, que es nuestro Dios. Satanás. Satanás quiere decir adversario o quien acusa. Recuerda ya cuando se presentó entre los hijos de Dios para acusar, a incitar en cuanto a Job. Entonces, Satanás quiere decir adversario, quien acusa. La palabra de Dios dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. No dice que es un león, dice como león rugiente buscando a quien devorar. Muchas veces en los momentos más difíciles, en estos dos últimos años, yo he sido una guerrera, he pasado momentos muy duros, pero los últimos años han sido muy difíciles para mí en cuanto a la guerra espiritual, pero Dios ha estado conmigo y no me ha dejado, y puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová, y siempre ha ido delante de mí, me ha defendido. Saben, hermano, este versículo lo recordamos, y recuerdo que Él no es un león, Él anda como, porque el verdadero león, el de la tribu de Judá, es Jesucristo. Ese es el que tiene el poder. La artimaña preferida de Satanás, es bueno que usted la conozca. ¿Sabe cuál es su artimaña favorita? Es que las personas, y aún los creyentes a que él pueda engañar, crean que él no existe. Por eso hay mucha gente que anda como anda, viviendo la vida desordenada,
viviendo en pecado flagrante porque creen que Dios no existe y que no hay infierno y que Dios no va a llevar a condenación a nadie porque Dios es todo amor. Pero la palabra me dice que es fuego consumidor también y que su Hijo murió por el pecado de la humanidad, pero que todo aquel que reconoce delante de Él que Él es el Salvador y el Señor será salvo y tendrá vida eterna. Amén. Entonces esa es su artimaña favorita, que las personas y aún los creyentes crean que Él no existe. Satanás tenía un lugar muy valioso, muy importante en el cielo. Él era un querubín protector, se cree que encargado de la alabanza. Isaías 14, versículo 12 al 14, e Ezequiel 28, 14 al 16. Usted toma los textos, luego lo estudia y profundiza más el estudio en su casa. Ezequiel 28, del 14 al 16. Dice que Satanás se llenó de orgullo, se rebeló contra Dios, su creador, y quiso ser superior a Dios y dice, voy a poner el trono arriba de Dios, en su ignorancia, porque no podía. Quiso robar la alabanza y la honra que le pertenece a Dios, pero no pudo. Entonces Dios tuvo que darle, como que decimos en panameño, su patada y vaya para allá abajo, y se llevó la tercera parte de los que entonces eran ángeles como él y ahora son demonios, porque se rebelaron contra Dios y no guardaron su dignidad, como dice la palabra en Judas 6. Entonces, ese es él, fue arrojado, tiene su condenación eterna ya preparada. Entonces, lo siguiente que lo vemos, o para identificarlo como engañador, Génesis 3, del 1 al 3. Engañador, Génesis 3, del 1 al 3. Ahí engañó a Eva, engañó a Adán y marcaron así, al rebelarse contra Dios, marcando así la batalla o marcando así la línea entre la batalla del reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Allí fue marcada la línea tristemente. Entonces, hay varios nombres con los que él se le conoce en la Biblia también. Yo le voy a dar algunos, son muchos, pero le voy a dar algunos y le voy a dar el texto. Así que prepárese para escribir rapidito. Usted escribe el nombre y escribe el texto al lado. Esos nombres, son muchos más, pero le voy a dar unos cuantos, son importantes. ¿Sabe por qué? Porque la escritura los llama distintos nombres para mostrarnos o ayudarnos a entender mucho mejor el carácter y la naturaleza y la forma de cómo él ataca al pueblo del Señor. Y al conocer mejor al enemigo, podemos conocer sus tácticas, su manera de pelear y podemos enfrentarle mejor, ¿cierto? Diablo, Mateo 4.1. Diablo, Mateo 4.1 y Apocalipsis 12.9. Padre de mentira, Juan 8.44. Dios de este siglo, 2 Corintios 4.4. Ángel de luz, 2 Corintios 11.14. Maligno, Mateo 6.13. Acusador, Apocalipsis 12.10. Tentador, Mateo 4.3. Mateo 4.3 es tentador. Entonces, veamos rápidamente sus tácticas. Sus tácticas con las que él utiliza para hacer daño. Primero, convencer al mundo de que no existe. Vuelve y se repite, es muy importante que usted lo recuerde. Conocer al mundo de que él no existe. Segundo, echarle la culpa de todo lo que sucede al hombre. Echarle la culpa de todo lo que sucede al hombre o a la circunstancia en lugar de a él. Echarle la culpa al hombre de todo lo que sucede o a las circunstancias en vez de a él. O sea, que no lo culpen a él. Y así se camufla para esconderse y que muchos no le ataquen directamente. Y hay que echarlo fuera porque el enemigo es una fuerza hostil y tiene que ser echado por la fuerza en el nombre de Jesús. Tercero, perpetuar pecados espirituales y carnales. Sí, señor, perpetuar pecados espirituales y carnales. A veces encontramos en generaciones completas personas cayendo en el mismo tipo de pecado, pero cuando uno de nosotros nos convertimos y vemos que en nuestra familia hay pecados permanentes, como siempre voy a recordar el día que el Señor me dijo, yo me casé para Dios, me guardé para Dios, me casé con mi esposo hoy día y nos guardamos para Dios, pero nos casamos como Dios manda por toda la ley. Y yo recuerdo que comencé a orar por mis hermanos, una que ya tenía familia, los dos mayores, dos de mis hermanos tenían familia, los otros no. Y el Señor me dijo en una ocasión, ora por ellos y rompe eso, porque por generaciones mi papá, mis abuelos para atrás no se habían casado. Y yo comencé a orar y a ayunar por eso. Y no pasó tanto tiempo, hermanos, creo que 1 año, 2 quizás, cuando Dios comenzó a glorificarse. Y hoy día todos mis hermanos están casados, hasta el que no es creyente. Hay uno que no es creyente, no ha querido recibir al Señor, pero todos se casaron.
Dios me permitió romper eso y esa maldición se rompió y se quebrantó a punta de ayuno y de oración y de guerra espiritual. Eso fue una maldición de generaciones, no porque fueron heredadas, porque las maldiciones no se heredan, no vienen genéticamente, sino en el mundo espiritual. Satanás va a abrir puertas y va a provocar tentaciones para que caigamos en los mismos pecados de nuestros padres. Eso es lo que significa maldición generacional. No es espiritual de que yo la heredo y yo heredé esto. No, es que Satanás va a abrir el compás, va a procurar que tú y yo caigamos en pecados de nuestras generaciones pasadas para seguir eso en la generación que el Señor lo reprenda. Entonces tenemos que pararnos firmes, no es fácil, no es una tarea de un día o dos, no nos podemos cansar, a veces el intercesor se cansa, hay que seguir orando, hay que seguir quebrantando. Entonces tenía que ampliar eso allí, era muy importante. Y el siguiente punto allí es pelear no por las cosas triviales, sino por el mismo cielo. Él ya tiene su parte, no va para allá, pero él no quiere que usted no entre. Él quiere que usted, yo y mucha humanidad no entre. Él quiere que lo acompañen allá donde Él va a estar eternamente. Así que nos toca orar por nosotros mismos, por los nuestros y por nuestro país, nuestros familiares, etcétera, para que las almas se conviertan, hermano. Entonces, cuando hay esto, hay batalla, hay lucha. Muchas veces hay predicadores, y recuerdo la historia de este predicador que estando en un país donde era dividido solamente por una pequeña franja, ¿verdad? Se dividen la frontera de los países. Él dice que estaba orando en este país, predicando la palabra y la gente no se convertía, echaban al suelo los tratados, lo menospreciaban, le hacían escarnio, no querían oír la palabra. Y no estuvo todo el día en esa plaza aparentemente y no se convirtió nadie. Pero dice que después ya de la tarde él se cruzó al siguiente país, ya que nada más era una franja que dividía, se cruzó al país al lado y comenzó a predicar y vio una diferencia. La gente recibía los tratados, se paraban a escuchar la palabra, muchos recibieron al Señor, hubo más deseo de escuchar la palabra y él comenzó a indagar después que terminó con los creyentes de aquel lugar, de aquel país, cómo la gente cómo esta diferencia tan grande entre un país y otro cuando solamente una línea los dividía. Pero hermanos amados, es muy importante, guerreros de Dios, intercesores. Nuestra oración es muy valiosa para Dios, hermanos. Nuestra guerra espiritual que hacemos cuando Dios la pone en nuestro corazón, sea Dios, por supuesto, que la pone, sea Dios el que te guíe, hermanos amados, rompe las cadenas. Pudo descubrir en su investigación que en este país donde se convirtieron muchas personas y recibieron el evangelio, había un grupo de intercesores, había una iglesia del Señor orando para que la palabra de Dios llegara y las almas se convirtieran. Así que mire el valor tan importante. Había un grupo peleando contra las fuerzas espirituales, guerreando, haciendo la guerra espiritual, intercediendo para que la palabra de Dios pudiera fluir y alcanzar las almas. El tercer punto o subpunto allí de conociendo al enemigo es cómo pelear realmente. ¿Cómo pelear realmente? Lo hace atacando la mente. ¿Cómo pelear realmente? Atacando la mente. Ahí es el primer campo de batalla. Él juzga y condena. Él procura condenarnos a nosotros y que nos condenemos aún nosotros mismos con palabras, hablando cosas que no debemos o sintiéndonos que no podemos más o que no vamos o que cuando viene el Señor, etc. Juzgando y condenando. También lo hace con miedo, con duda, ataques de Él. Así pelea realmente. Juzga, condena, duda, miedo, desesperanza, roba las finanzas, roba la paz, roba el gozo, roba la fe, roba la confianza en Dios. Lo reitero para que usted pueda escribirlo, le repito, juzgando y condenando, duda, miedo, desesperanza, roba la finanza, roba la paz, roba el gozo, roba la fe y aún procura poner pensamientos en nuestra mente, sugiere pensamientos que nosotros pensamos que son cosas nuestras, pero son ataques del enemigo, que el Señor lo reprenda. Por eso hay que usar el yelmo de la salvación, toda la armadura, pero el yelmo de la salvación sobre la cabeza, porque sugiere pensamientos tales como Dios no te ama, mira lo que hiciste ayer, Dios te va a perdonar, Dios no te va a perdonar, tú te vas para el infierno. ¿Quién dijo que Cristo viene? Si hace tantos años que dicen que Cristo viene y no ha venido. ¿Ves? Él usó la palabra aún contra el Señor Jesús. Pero el Señor le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Y tuvo que dejar al Señor. Pero lo tentó. Usó la palabra y la marañó a su manera. Pero el Señor estaba clarito. Entonces, Dios nos ayude, hermanos, a hacer más estudiosa la palabra, a memorizarla, la necesitamos. Porque en el momento difícil se nos olvida, hermano. En el momento difícil se nos olvida que tenemos armas poderosas, que tenemos un Dios grande y poderoso y nos desesperamos.
Y sugieres pensamientos como, ¿tú crees que eres salvo? No. No prediques. ¿Para qué estás predicando si nadie te va a escuchar? Usted se imagina si este predicador que le refería hace un momento, viendo que en este país las almas no se convirtieron, no se pasa al otro, se hubiera perdido la oportunidad en ese momento. Pero él hizo. Entonces, ¿sabe, hermanos? Algo que me enseñó Dios desde el inicio de mi conversión es a insistir. Leí el pasaje de Lucas 18 donde está la viuda. Insistente. Y yo soy insistente, hermano. Cuando yo digo voy a orar por algo, voy a orar. Claro, con la ayuda, muy humildemente, hermanos amados, con la ayuda del Señor. Yo voy a insistir hasta ver respuesta. Y a veces la respuesta demora, hermanos. A veces demora años. A veces me desespero. A veces siento que Dios mío no me escucha, Padre. La angustia es grande. Siempre me escucha. Siempre me responde. Que en algunas ocasiones no va a ser la respuesta exacta como yo estoy esperando. A veces va a demorar un poco porque Dios va a fortalecer mi fe y va a desarrollarla, va a que crezca en él, a que madure. Cuando nos convertimos, Dios nos da todo de una vez. Nos está así, ¿ves? Pero cuando ya tenemos un tiempo, entonces dice, bueno, ahora voy a apretar un poquito, va a demorar más el asunto y te voy a apretar un poquito más para que aprendas a ser un buen guerrero, para que seas una buena guerrera, para que aprendas a pedir, también para glorificar su nombre, porque entre más dura es la situación y más fuerte es que no hay muchas veces respuesta de ninguna manera del hombre. Dios es espléndido en mostrar su gloria y su soberanía y en traer la respuesta y los milagros. A su nombre, gloria. Entonces, avancemos, hermanos, conozcamos las tácticas del enemigo. Creo que queda tiempo para un puntito más y es, ¿cuál es nuestra estrategia? Ese es el tercer punto general. ¿Cuál es nuestra estrategia? Aquí vamos a llegar hasta donde podamos por cuestión del tiempo y la otra semana continuamos con la enseñanza Dios primero. ¿Cuál es nuestra estrategia? La primera es reconocer que hay una guerra que pelear, pero para pelear esa guerra debemos reconocer que se hace en el mundo espiritual. Que la guerra que nosotros estamos peleando no es una guerra física, hermano, aunque el cuerpo se desgaste, es una guerra espiritual y se debe pelear de manera o en el mundo espiritual. Allí es donde se ganan las batallas para que entonces se manifiesten en lo terrenal. Reconocer que hay que pelear en el mundo espiritual. Las cosas espirituales se disciernen por el espíritu y no por el razonamiento humano. ¿Sí? Las cosas espirituales se disciernen por el espíritu y no por el razonamiento humano, porque si vamos al razonamiento humano, la lógica, hay cosas que vamos a dejar, no vamos a pelear, las vamos a soltar, porque la lógica nos va a decir que no hay, que no, ¿cómo así? Eso es imposible. Es imposible que Dios, después de muchos años de sufrimiento, tuve una hernia discal. El doctor dijo, esto no se cura, esto hay que operarlo. Pero el riesgo de la operación es muy alto y puede quedar inválida. Yo dije, bueno, Dios me sana o Dios me sana. Fueron años de sufrimiento, pero seguía orando, creyendo, confiando, hasta que el 10 de enero, en una primicia del año 2010, el Señor me sanó la hernia. Me la secó. Luego fui al médico y me hice la radiografía y la doctora no me creía. Dice, no, pero si aquí no hay nada. Aquí de eso usted nunca tuvo hernia. Yo sí sé que la tenía porque yo tenía radiografías que decían que la tenía. Pero Dios me sanó. Un milagro poderoso. Pero me tocó padecer, hermano. Entonces, reconocer. Segundo, estar alerta. Y dentro de este punto de estar alerta, dos cosas quiero que sepa. Que tienes primero que ver, muchas veces los ataques son repetidos. Hay que preguntarle al Señor cuando viene mucho una situación o pasa mucho algo, ve qué es, por qué, que Dios nos diga, indagar, conversar, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, como dice Juan 14:26, que nos revele lo que Dios nos dijo, que no los revele, que nos ilumine, porque ya la palabra está toda revelada. Pero hay dos cosas allí, que es, tome todas las armas espirituales y tome toda la armadura de Dios. Tome todas las armas espirituales y tome toda la armadura de Dios. Tómela, úsela, aprenda a usarla y a manejarla. La primera arma espiritual poderosa es el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, en el cual no hay sombra de variación y en el cual hay tanto poder y autoridad en la tierra, en el cielo y aún debajo de la tierra. Juan 14, versículos 13 y 14, Filipenses 2, versículos 9 y 10. La sangre de Cristo, Romanos 5:10, la sangre de Cristo, Romanos 5:10 y Hebreos 9:12 al 14. La sangre de Cristo es divina porque fue derramada en la cruz del Calvario por tu pecado y por el mío, porque fue derramada hasta la última gota por nuestros pecados, por la humanidad, para que todo aquel que se atreva a creer en Él sea salvo. Pero hay que reconocer que debemos arrepentirnos delante de Él. La sangre de Cristo es la segunda arma poderosa
Y es muy importante, y voy a quedar aquí para orar por ustedes de manera especial, que la sangre de Cristo no se usa para estar ungiendo carros, ni casa, ni para nada, reprender, ni nada de eso. Hay un solo nombre en el cual ha sido dado toda la autoridad para atar y reprender y desatar y liberar. Y es en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. No en el nombre de la sangre de Cristo, no en el nombre de la Biblia, no en el nombre de Dios, ni en el nombre del Espíritu Santo. Es en el nombre de Jesús que se ata, se reprende, se ora y se va delante de Dios. Claro, el Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos convicta de pecado, nos habla, nos manifiesta, nos revela, etcétera. En el nombre a nuestro Padre, en el nombre de Jesús. Fue divina por esto. No se puede estar usando la sangre de Cristo para cualquier cosa. Hay gente que quiere usar la sangre de Cristo para cualquier tipo de relajo, fuera de orden, incorrecto. Y es necesario que todo creyente deba corregirse en esto, hermano. Y como expositores que estamos, debemos enseñar lo que hemos aprendido y que la iglesia sea edificada y aprenda más. La sangre de Cristo es sagrada, es divina, porque fue derramada hasta la última gota en la cruz del Calvario. Entonces, la otra semana continuamos con las armas y el tema. Ahorita quiero aprovechar la oportunidad para orar, para pedir por usted, por mí, por usted, por su familia, por todos y cada uno de los guerreros y los intercesores que nos encontramos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora quiero darte las gracias, quiero honrar y glorificar tu nombre, quiero bendecirte, quiero exaltarte, quiero pedirte, Dios, una bendición especial, protección divina sobre todo para todos y cada uno de mis hermanos, que sean guardados, que sean fortalecidos, que sean protegidos. Señor, enséñanos que lo que hemos aprendido en esta noche sea de edificación a nuestra vida. Enséñanos cada día a usar las armas espirituales poderosas en ti y enséñanos a usar la armadura de Dios, a ponérnoslas todos los días y a vivirla, porque no solo es decirlo o hacerla simbólicamente, sino vivirla, aprender a usarla como buen soldado de Jesucristo. Padre, bendice, Señor, a los pastores, a los ministros, a los misioneros, a los siervos, a la Grey y a los intercesores guerreros que están aquí en esta noche. Padre, gracias por este privilegio, por esta oportunidad que tú nos has dado de ministrar tu palabra. Señor, enséñanos a ponernos de acuerdo, es otra de las armas que vamos a ver en la siguiente enseñanza. Dios, que podamos ponernos de acuerdo en esta hora. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús, a los pastores que han estado antes que mi persona, la pastora Edilma de Escudero, el pastor Alexander Gutiérrez, Señor, y a cada uno de estos siervos, intercesores y guerreros. Señor, súplele las estrategias. Cada movimiento de guerra tiene estrategias. Josué fue el mejor estratega de todos los tiempos. Aún los grandes estrategas de la vida, de las guerras, han copiado muchas cosas, Dios, de Josué. Pues tristemente algunas de malas o para malos fines, pero Dios, la palabra nos enseña que tú le diste la estrategia. Si Josué hubiese comenzado a preguntar, ¿cómo así que le damos vuelta a este muro tan fuerte, un muro de 3 metros de ancho, tan terrible esta nación y con tanta gente, cómo así, y con gigantes en sus lugares, pero no cuestionó, solamente actuó y obedeció. El guerrero, el intercesor, obedece a Dios, obedece a la palabra y busca las estrategias y las obedece solamente que sea guiado por el Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias en esta noche de manera muy especial. Quiero honrar y glorificar tu nombre por el privilegio, por la autoridad, por la sabiduría, por la guianza de tu Espíritu, para compartir esta palabra gloriosa con mis hermanos. Señor, recordamos Deuteronomio 31, versículos 6 y 7. Tú estarás con nosotros, irás delante de nosotros, no nos dejarás ni nos desampararás. Por tanto, nos dice que nos esforcemos y seamos valientes, que no temamos ni nos amedrentemos del enemigo en medio de la guerra, porque tú eres el que va con nosotros y tú peleas por nosotros. Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ese estar tranquilo no es que dejemos de orar, ni de ayunar, ni de hacer la guerra, ni de prepararnos. Es, Señor, que debemos estar tranquilos en la fe, confiados en ti, de que tú tienes la respuesta. Así que en esta noche, gracias, alabo y bendigo tu nombre. Que la paz y el gozo del Señor sea sobre ustedes y sobre su familia, y la protección divina y una miríada de ángeles sobre nuestras casas, sobre nosotros, sobre nuestros ministerios y sobre nuestras familias. Bendiga a Dios nuestro país y cierre las fronteras de Panamá con Colombia y Costa Rica en el mundo espiritual, para que no puedan seguir entrando espíritus malignos para hacer daño. Sean atados y reprendidos en el nombre de Jesús. Bendice a cada siervo, a cada sierva tuya, y si alguno está enfermo en esta hora, reciba sanidad y liberación en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bendiciones, hermanos amados.